Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Vamos a exponer el tema de equilibrio ácido básico y pH en sistemas biológicos. En primera vamos a ver qué es esto, y esto se refiere a la capacidad del organismo para mantener el pH de la sangre y de los fluidos corporales dentro de un rango estrecho de 7.35 a 7.45. Esto es esencial para el buen funcionamiento de las enzimas, el metabolismo y las funciones vitales. Se logra mediante mecanismos respiratorios y renales. El pH es una medida que se utiliza para conocer qué tan ácida o qué tan básica es una sustancia. Esta escala va del 0 al 14 y se basa en la cantidad de iones que contienen una solución, principalmente los iones de hidrógeno y los iones hidroxilo. Existen tres tipos de clasificaciones, las cuales se basan en cuando una sustancia tiene una mayor concentración de iones hidrógeno que de hidroxilo, se dice que es ácida. En este caso, su pH es menor a 7 y algunos ejemplos de estas sustancias son el jugo de limón, el vinagre o los jugos gástricos del estómago. Por otro lado, cuando una solución contiene más iones hidroxilo que oxígeno, se considera una sustancia básica o alcalina. Estas tienen un pH mayor a 7. Entre los ejemplos más comunes están el jabón, el bicarbonato o el cloro. En el punto medio de la escala se encuentra el pH neutro, cuyo valor exacto es 7. Una sustancia neutra es aquella que la cantidad de iones hidrógeno y de hidróxilo están en equilibrio, es decir, que no predomina ninguno de los dos. El mejor ejemplo de sustancia neutra es el agua pura. El pH es muy importante porque muchos procesos químicos y biológicos dependen de él. Por ejemplo, el cuerpo humano necesita mantener un pH adecuado en la sangre, ya que si este valor cambia de manera brusca puede afectar gravemente la salud. En conclusión, el pH es una medida fundamental que nos indica si una sustancia es ácida, neutra o básica. Esta escala es clave para entender procesos químicos, biológicos y ambientales que ocurren en la naturaleza. En la biología, por ejemplo, resulta esencial para el correcto funcionamiento de los seres vivos. En la agricultura y la ecología, el pH del suelo y del agua juega un papel fundamental en el desarrollo de plantas y animales. En la vida cotidiana, el pH también está presente en muchos productos que utilizamos. Incluso en la industria alimentaria, el pH se controla cuidadosamente ya que influye en el sabor, la conservación y la seguridad de los alimentos. El ácido básico. El ácido básico se refiere a dos conceptos que explican cómo se comportan las sustancias químicas. Estas se usan para medir la acidez o alcalinidad del pH. Tanto ácidos como básicos pueden existir sustancias líquidas, gaseosas o sólidas. Por otro lado, pueden existir sustancias puras o diluidas conservando muchas propiedades. Un ácido es aquella sustancia capaz de ceder protones a otra sustancia química, mientras que la base es aquella sustancia capaz de captar protones de otra sustancia química. Estos ácidos básicos los encontramos en la vida diaria. Por ejemplo, los ácidos los vemos en propiedades agrias como el limón, el vinagre y el jugo de naranja, mientras que los básicos los encontramos en propiedades amargas o jabonosas. Los conceptos ácido-base son propuestos por Bronsted y Lowry, que consideran que son útiles cuando se consideran sistemas biológicos, pues los ácidos y las bases, incluidos los aminoácidos, forman proteínas, mientras que los heteroácidos hacen al DNA y RNA, que no se incluyen o mezclan con el agua, lo que se determinan ácidos y bases débiles. Yo les voy a hablar sobre el equilibrio ácido básico y el pH en los sistemas biológicos. Sabemos que la vida depende de condiciones muy precisas en el medio interno de los organismos. Una de esas condiciones fundamentales es el pH, y es el que mide las concentraciones de iones de hidrógeno en una solución.
El pH no es simplemente un número, sino es un factor que regula la estructura y función de proteínas, enzimas, membranas y prácticamente todos los procesos químicos que ocurren en las células. Por otro lado, el equilibrio ácido-básico hace referencia al conjunto de mecanismos que mantienen estable el pH dentro de un rango estrecho, ya que pequeñas variaciones pueden alterar funciones vitales. En los seres humanos, por ejemplo, el pH de la sangre debe mantenerse entre 7.35 y 7.45, ya que valores fuera de este intervalo pueden causarnos acidosis o alcalosis, que son condiciones potencialmente graves. La importancia del pH en los sistemas biológicos se puede relacionar con la función enzimática. Sabemos que las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas y cada enzima tiene un pH óptimo en el cual trabaja mejor. Por ejemplo, la pepsina del estómago funciona en un pH muy ácido de -2. La amilasa salival trabaja mejor en un pH cercano a 7 y la tripsina del intestino actúa en un medio más básico de -8. Si el pH cambia demasiado, la enzima puede desnaturalizarse y pierde su forma, por lo tanto también pierde su función. También nos ayuda a transportar gases, ya que el transporte de oxígeno en la sangre depende del pH. La hemoglobina libera oxígeno con mayor facilidad en medios más ácidos, lo cual es útil en tejidos que producen CO2 y ácido láctico durante la respiración celular. Este fenómeno se conoce como efecto Bohr. También nos ayuda en la digestión y absorción de nutrientes. En el estómago, un pH bajo ayuda a digerir proteínas y eliminar microorganismos. En cambio, en el intestino delgado, el pH se vuelve más básico gracias a las secreciones pancreáticas. Esto favorece la acción de otras enzimas y la absorción de nutrientes. La integridad de las membranas celulares también influye con el pH, ya que la carga eléctrica de las moléculas de las membranas y cambios bruscos en el equilibrio ácido-básico pueden afectar la permeabilidad celular y alterar el intercambio de iones y nutrientes. También nos ayuda con los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-básico, ya que el cuerpo utiliza varios sistemas para mantener el pH dentro de un rango estable. Algunos de esos sistemas son los amortiguadores o buffers, que son mezclas de ácidos y bases débiles que neutralizan cambios del pH. El principal es en la sangre, es el bicarbonato ácido carbónico, y también existen los buffers de proteínas y fosfatos. También nos ayuda a regular los pulmones, ya que el pH elimina o retiene el CO2, y si el pH de la sangre es baja, que es la acidosis, la respiración se acelera para expulsar CO2 y reducir la acidez. Por otro lado, si el pH sube, alcalosis, la respiración se vuelve más lenta. Estos términos los vimos hace un momento cuando dijimos que es importante que la sangre tenga cierto pH. En los riñones, la regulación es más lenta pero más precisa, ya que eliminan iones de hidrógeno en la orina y se reabsorben en bicarbonato para mantener el pH adecuado. Las alteraciones del equilibrio ácido-básico pueden afectarnos mucho, ya que cuando los mecanismos reguladores fallan o no logran compensar, surgen problemas como acidosis metabólica, que es el exceso de ácido en el cuerpo. Un ejemplo es la diabetes descontrolada. La acidosis respiratoria es la acumulación de CO2 por hipoventilación y la alcalosis metabólica es la pérdida de ácidos, por ejemplo, vómitos prolongados. La alcalosis respiratoria o pérdida de CO2 por hiperventilación es un ejemplo de la crisis de ansiedad. Estas condiciones pueden afectar el sistema nervioso, la contracción muscular y el funcionamiento del corazón. En conclusión, el equilibrio ácido-básico y el pH son esenciales para la vida porque permiten las reacciones bioquímicas que ocurren en condiciones óptimas en nuestro cuerpo. Esto va desde la digestión hasta la respiración y la actividad enzimática y el transporte de oxígeno. Todos estos procesos biológicos dependen de un pH estable. Mantener este equilibrio es un ejemplo claro de homeostasis, la capacidad que tenemos los organismos para regular su medio interno a pesar de los cambios extremos. Sin este balance, la vida sería imposible. La relación que guarda el mecanismo respiratorio es que regula el equilibrio ácido-básico a través del control de la eliminación de dióxido de carbono, CO2, que en la sangre se combina con agua para formar ácido carbónico, H2CO3. El volumen respiratorio determina cuánto aire entra y sale de los pulmones. Si disminuye, se retiene CO2 y esto aumenta la acidez, o sea, acidosis. El número de respiraciones, o sea, es la frecuencia respiratoria que controla cuánto CO2 se expulsa. La hiperventilación elimina demasiado CO2, alcalosis, mientras que la hipoventilación lo acumula, acidosis. El transporte de oxígeno, aunque su función principal es oxigenar la sangre, el transporte de O2
está vinculado al pH, ya que el exceso de CO2 interfiere con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En resumen, la respiración es un mecanismo rápido de regulación del pH. La alteración de equilibrio ácido-base se produce cuando la relación entre ácidos y bases en la sangre se rompe, llevando a acidosis o alcalosis. HCO3 o CO2 en la sangre, el sistema amortiguador bicarbonato es el principal regulador. HCO3, o sea, bicarbonato, actúa como base y CO2 actúa como ácido. Su balance determina el pH. Las respiratorias son alteraciones originadas en los pulmones, ejemplo la hipoventilación, acidosis respiratoria, hiperventilación, alcalosis respiratoria. Las metabólicas, alteraciones producidas por los riñones o procesos metabólicos, ejemplo insuficiencia renal, vómito o diarrea. La excreción de amoníaco, mecanismo renal que permite eliminar protones en forma de sales de amonio que ayuda a mantener el pH estable. En resumen, también las alteraciones ácido-base ocurren cuando fallan los sistemas respiratorios o metabólicos que regulan el pH. Los mecanismos renales que aparecen en este mapa se refieren a cómo los riñones ayudan a mantener el equilibrio ácido-básico del organismo. Los riñones funcionan como filtros que limpian la sangre, eliminando sustancias que podrían alterar su composición y cumplen 3 funciones principales para conservar el pH dentro de valores adecuados. Como número 1 tenemos eliminar ácidos, pues los riñones filtran constantemente la sangre y eliminan el exceso de iones de hidrógeno, que son los responsables de aumentar la acidez. Gracias a este proceso evitan que el pH sanguíneo baje demasiado, lo cual sería peligroso para las células y las reacciones químicas del cuerpo. En otras palabras, se encargan de sacar el extra de acidez que se acumula por el metabolismo normal. Como número 2 tenemos la producción de orina, pues los ácidos junto con otras sustancias que el organismo no necesita son expulsados a través de la orina. Este proceso no solo sirve para desechar desechos, sino también para regular la composición de la sangre. Al producir orina, los riñones deciden qué elementos conservar y cuáles eliminar, manteniendo así la estabilidad interna del organismo, o sea, la homeostasis. Y como número 3 tenemos a la excreción de amoníaco. Además, los riñones cuentan con un mecanismo especial para eliminar aún más la acidez. Utilizan una sustancia llamada amoníaco, se combinan con los iones de hidrógeno para formar amonio. Este compuesto es menos dañino y puede ser eliminado con facilidad. Gracias a este sistema, el cuerpo logra deshacerse de mayor cantidad de ácido sin alterar otros procesos vitales. En resumen, aunque los riñones actúan de forma más lenta que los pulmones en la regulación del pH, son los órganos que aseguran un control duradero y estable del equilibrio ácido-básico. Esto permite que el pH de la sangre se mantenga dentro de un rango normal, indispensable para el buen funcionamiento de todas las células y sistemas del cuerpo. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Con esto concluimos la explicación de nuestro mapa conceptual. Esperamos que haya quedado claro y sea útil para comprender mejor el tema. Muchas gracias por su atención y gracias por ver nuestro trabajo.